Me preguntan por qué los empresarios y los banqueros salieron muy preocupados de las reuniones que realizó el presidente Petro. Les digo que la respuesta es porque él es un esteganógrafo. La esteganografía es el arte de ocultar las cosas a simple vista. Y cuando se analiza, ojo, se analiza, no se observa solamente, cada uno de los videos en los que se da el discurso del presidente en la conferencia de la ANDI y en la conferencia de la Sobancaria, se encuentran muchísimos elementos ocultos a simple vista. Y entonces es claro observar las afectaciones a empresarios, dueños de negocio e inversionistas, sobre todo entendiendo un principio que es al parecer fundamental para el presidente Petro, y es que solo se produce riqueza mediante la tierra y mediante la industria, pero los sectores como la prestación de servicio, la banca y los arrendamientos, la finca raíz e inclusive el comercio han sido marcados directamente como sectores que no producen riqueza. Para hacer el problema más específico, por ejemplo, un emprendedor, un dueño de negocios que lleva algunos años construyendo su empresa y es una mediana empresa, va a casi ser sacado de la lista porque no se observa por ninguna parte que él sea una prioridad para el gobierno. Pero también los empresarios y los inversionistas se van a ver afectados. Los empresarios, por ejemplo, del sector de la salud, los empresarios del sector de la finca raíz, los empresarios del sector del comercio y otros que ya claramente se han observado como las tierras, los empresarios del ganado, van a ver gravemente impactadas con las decisiones que les comentaremos en los siguientes minutos sus negocios. Y por último, los inversores, estas personas que se dedican profesionalmente a apoyar a otros para el desarrollo de sus negocios, probablemente sean los que más sufran los efectos del gobierno de Petro. Según Petro, la generación de la riqueza solo se hace mediante el trabajo. Y esto no es nada nuevo, filosóficamente se ha conocido como la teoría del valor trabajo. Los antiguos clásicos, por ejemplo, como Smith, lo trataron dentro de sus planteamientos, pero luego se dieron cuenta de que no era viable porque no se puede medir el tiempo que se dedica a la elaboración de un producto o servicio como su estructura principal de valor, y además ese tiempo no se puede intercambiar. A manera de ejemplo, si yo, por ejemplo, construyo zapatos y me gasto 3 horas en construir unos zapatos, lo que puede ocurrir en la práctica es que me paguen con dinero y no lo que se está planteando por parte del presidente, que yo reciba un producto o servicio que a su vez se demoró 3 horas en elaborarse. Y esto es porque hay factores como los que analizaron Smith y otros tratadistas, en los que con el paso del tiempo y la experiencia, algo que yo me demoraba hace 20 años en construir durante 5 o 6 horas, puede ser que ahora lo haga en 15 minutos, lo que tumba radicalmente toda la estructura fundamental. Sin embargo, hay un elemento importante que vamos a mostrar también en este video, y es cuando el presidente Petro dice que Smith, otros tratadistas e inclusive Marx hablaron del tema, porque esta teoría, la teoría del valor trabajo específicamente, ya hoy es una teoría marxista que mucha gente no alcanzó a leer en su discurso. Esa es la Mazzucato que usted quiere invitar, Hernando Gómez, pero es que la Mazzucato no está hablando de algo nuevo, eso era lo que decía Adam Smith, David Ricardo, hasta Marx, o Marx, que también toca leerlo. El siguiente elemento de preocupación es cuando se dice también de una manera esteganografiada que es el Estado el que va a liderar los enfoques de las empresas y los enfoques del desarrollo y de la producción de riqueza, que nuevamente vuelve a ser la generación de trabajo. Y esto es porque en la práctica, cuando la libre empresa deja de ser libre y empieza a ser muy regulada o muy afectada e inclusive sancionada, pues los efectos son muy grandes. Para esto, especialmente en el Congreso de la ANDI, el presidente Petro dijo que el país se debería industrializar,
pero industrializar bajo algunos requisitos. Primero, que todos deberían colaborar para que las condiciones fueran iguales. Luego, que el Estado debería liderar la educación, la salud, el empleo y ciertas condiciones, apoyados ahora sí por la banca, etcétera, etcétera. Y al final, ahora sí, el gobierno industrializaría al país. Pero en la práctica, esto ha demostrado que no funciona. Y sobre todo también que si el gobierno se equivoca en una línea, pues va a ser un fracaso de impacto nacional. Mientras que en los sistemas de libre mercado o de casi libre mercado y regulación, con ciertas características de un estado menor, un estado menos burocrático, con menos impuestos y más posibilidades de crecer, esa libre empresa ha demostrado ser efectiva. Y ahora hablaremos de dos casos, el caso argentino y el caso de Israel. Si analizamos en detalle el caso argentino, vamos a observar que los planteamientos del hoy presidente Gustavo Petro son en esencia los mismos. Argentina se jacta de que su tasa de desempleo, inclusive en la pandemia, es exageradamente baja, menos de 2 dígitos, y en algunos casos ha llegado al 3, 4 o 5%, por lo que consideran que el empleo es la riqueza y que el gran empleador, como lo dijo también en una entrevista en la revista Semana hace ya varios meses el hoy presidente Petro, debe ser el Estado. Pero esto genera efectos fatales porque primero se genera una burocracia grandísima en los estados. Segundo, los estados no tienen el dinero para pagarlo y entonces tienen que compensar esa ausencia de dinero con emisión monetaria. Y tercero, los empleados son burócratas que al final no cumplen su objetivo, pero los indicadores nos podrían mostrar si esto es bueno o no. Hoy en la Argentina la tasa de desempleo sí es mucho menor que 2 dígitos, que es lo que está pasando en el resto del mundo, pero el 50% de las personas están bajo la línea de pobreza, inclusive trabajadores que reciben sueldo y del Estado están bajo la línea de pobreza. Y el 10% de las personas de Argentina a esta semana se encuentran en estado de indigencia. Peor aún, cuando se analiza ese 50% de personas bajo la línea de pobreza que son trabajadores y se analiza también el detalle de ese englobe de los trabajadores en el país, se observa que casi el 30% de esas personas reciben ingresos realmente sin hacer ninguna actividad o sin desarrollar un trabajo. Entonces la pregunta es, ¿realmente el trabajo genera riqueza? ¿O es el conjunto de la sociedad y la empresa, los empresarios, los trabajadores en conjunto, los que generan empresas cuando se les deja trabajar? Porque cuando no se les deja trabajar, hay casos muy puntuales donde el empresario termina tirando la toalla y básicamente refugiándose en otros países o en otros contextos en donde sí se le permita trabajar. El caso de Israel es totalmente diferente. Cuando en los años 90 la situación estaba muy complicada en temas fiscales, económicos, se decidió que el país debería ser menos burocrático, el Estado mucho más pequeño y los impuestos menores para la empresa para así facilitar la inversión tanto extranjera como local. Y básicamente lo que hizo fue que el mercado empezó a desarrollarse automáticamente y desde ese punto de vista, si se analizan los números de Argentina contra Israel el día de hoy, la diferencia es abismal. Durante muchos años creímos que la solución realmente era anticipar. Mi equipo de trabajo y yo desarrollamos diferentes metodologías, software para lograr prever lo que iba a ocurrir con altísimas tasas de efectividad que inclusive superaban el 90% y luego informarle eso a nuestros clientes. Con esa tecnología y esas capacidades que aún conservamos hoy, anticipamos elecciones presidenciales, por ejemplo, en Perú, en México, en Colombia. El caso de la elección actual del presidente Petro lo anticipamos 14 meses antes y en este canal de YouTube precisamente hay información sobre ese tipo de situaciones. Anticipamos los efectos del paro nacional y el paro nacional en sí mismo, los ganadores del Congreso, situaciones económicas, sociales, de seguridad, de defensa, de política, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que la gente veía esas situaciones como improbables o además no le interesaba anticiparla. Y luego nos dimos cuenta que casi el 90% de nuestros clientes trabajaba solo cuando ya veía inminente la crisis o ya la estaba viviendo.
Y por eso desarrollamos luego unas capacidades muy importantes para la gestión de crisis con las cuales hemos trabajado en 11 países en toda América. Para gestionar una crisis, entonces, nuestro método implica 4 pasos que les voy a comentar en detalle, y si los observan, podrán de alguna manera ustedes mismos intentar solucionar las crisis que pueden desarrollar, y en caso contrario, podrían comunicarse con nosotros. Los 4 pasos son responder, razonar, rehabilitar y reconstruir. Voy a explicarlos en detalle para que se pueda entender por qué es importante y sobre todo cómo se puede solucionar una crisis cuando estamos a punto de vivirla o ya estamos dentro de ella. Para responder a una crisis, lo primero que hay que entender es que esto es como un grifo o una llave de agua abierta. Si no se cierra rápido, lo que va a pasar es que recursos, personas y capacidades se van a ir perdiendo de una manera muy acelerada, y entonces en ese momento no hay tiempo ni de pensar mucho, ni de armar equipos propios, ni de estudiar una solución. La única alternativa es identificar la crisis y luego llamar a un equipo de respuesta ante las crisis que ya sea experto, que no venga a probar, que no venga a aprender, que ya lo haya hecho tantas veces que su respuesta sea una respuesta de memoria muscular, como se llama en el ambiente del manejo de crisis. Una respuesta inmediata que le permita a la gente cerrar la llave, cerrar el grifo y luego poder pasar a la segunda actividad. El segundo paso es razonar sobre la crisis, pero tampoco te puedes demorar mucho, porque existían algunas metodologías de análisis hace unos años en las que yo fui formado, que para entender una situación te gastaba semanas o meses de trabajo. Ahí es cuando los software y las técnicas y métodos de análisis que desarrollamos las trajimos hacia el manejo de crisis, y en cuestiones de minutos o pocas horas podemos modelar una situación, entender muy bien lo que lo causó, entender muy bien lo que está pasando y calcular también miles o millones de escenarios, determinando qué es lo más probable que ocurra en los siguientes minutos, horas, días o semanas, y así empezar a ganarle terreno a la crisis, así empezar a anticipar los efectos de la crisis y cambiar de jugar el juego de otro a jugar nuestro propio juego en nuestro propio tablero. Una vez comprendida la crisis y desarrolladas las primeras jugadas, entonces lo que empezamos es a rehabilitar las funciones básicas o las capacidades vitales, porque ante una crisis normalmente las personas y las organizaciones se enfocan tanto en solucionar o gestionar esa crisis que pierden las capacidades básicas de generación de ingresos, las capacidades de trabajo convencional, y entonces las compañías se desenfocan radicalmente. En este punto entonces se rehabilitan estas condiciones mínimas precisamente para poder empezar a llegar hacia un estado de normalidad. Y finalmente entonces viene el paso de reconstruir, la cuarta R. Esto nos permite básicamente volver al estado original en la mayoría de los casos para poder facilitar la normalidad total de una persona, una empresa o un equipo de trabajo. Y para reconstruir estas capacidades a veces hay que trabajar días, en algunos casos semanas o en algunos casos meses, pero en la mayoría de los casos hemos logrado que esta reconstrucción llegue al estado ideal, pero también aprendiendo de lo que pasó, de lo que ocurrió, teniendo lecciones que nos permitan evitar que esto vuelva a ocurrir. Hay 2 errores fundamentales que las personas o organizaciones cometen cuando manejan las crisis. El primero es no darse cuenta que es una crisis y por ende no activan los equipos especializados para el manejo de la crisis, o la segunda, creer que lo pueden manejar. En la primera, las personas observan el problema, pero han perdido de pronto una dimensión como la dimensión política o la económica o la legal, por ejemplo, ante un cambio de algunas leyes, algunos decretos, una nueva reforma, y entonces creen que el problema lo pueden solucionar porque ya han solucionado varios inconvenientes de esa manera en el pasado, y al final esa situación les lleva a no darse cuenta de la crisis y a no declararla. Y la segunda es que también cuando no se dan cuenta, entonces empiezan a utilizar las mismas técnicas que han
desarrollado en el pasado y entonces no son útiles. Recuerden lo que les comentaba antes, en las crisis no hay tiempo para aprender, en las crisis no hay tiempo para dejar que evolucione, y entonces cuando se cometen esos errores, la mayoría de personas o empresas inmediatamente dejan de sobrevivir, dejan de existir en el mundo económico o en el mundo financiero o en sus actividades fundamentales. En resumen, lo que deben hacer ante una crisis es reaccionar, razonar sobre lo que está pasando muy rápidamente, rehabilitar las funciones vitales de su equipo de trabajo y luego reconstruir ya con un poco más de tiempo el estado original que tenían antes de la crisis. Si eres un empresario, un inversor o un individuo que siente que está a punto de entrar a una crisis en las siguientes semanas o meses, o peor aún, ya está en una crisis, puedes hacer clic en el enlace que se encuentra bajo este video y pedir las 24 horas del día, porque es de manera automática, una cita dependiendo de nuestra disponibilidad de agenda para que escuchemos tu caso y te demos unas recomendaciones sin ningún costo. Esas recomendaciones te van a permitir salir de la cita y empezar inmediatamente a tomar acción para el primer y el segundo paso, al menos reaccionar ante la crisis y razonar rápidamente sobre lo que está ocurriendo. Insisto, si tienes la necesidad de que un equipo especializado en manejo de crisis te apoye, haz clic en el enlace que se encuentra debajo de este video.